Está con nosotros Antonio de la Cruz, que es presidente del Inter-American Trends y senior asociado del Centro de Estudios para Internacionales con sede, estudios estratégicos con sede en Washington. Y hablando de Washington, lo más reciente que él ha publicado, lo leí en el Nacional, es cuando Washington señala al enemigo. Y Washington ya señaló al enemigo. Por eso le pregunto, bueno, ¿qué pasa cuando Washington señala al enemigo? Bienvenido, Antonio de la Cruz. Muchas gracias, Napoleón. ¿Qué es lo que pasa cuando aquí en Washington la administración determina un enemigo para la seguridad de los Estados Unidos? em- Genera toda una serie de acciones que se desarrollan y en la que actúa por sí mismo. No requiere, empieza a crear todo el marco judicial para no quedar afectado por decisiones que se tomen en organismos multilaterales. Veamos dos casos que es lo que concierne. Aquí trabajo a Hussein, que estuvo en Irak, y a Maduro. En 2003, ¿verdad? El presidente de ese momento, George W. Bush, el hijo, apareció, recordemos, en las cámaras y lanzó un ultimátum a Saddam Hussein de 48 horas, que abandonara Irak o enfrentaría una coalición militar encabezada por los Estados Unidos. Y eso no fue improvisado. Fue la culminación de un proceso en el que Washington había identificado a Hussein. Recordemos que su papá había luchado contra Hussein cuando invadió, ¿verdad? Hussein a, ¿cómo se llama? Al país pequeñito que queda ahí, que ahorita se me escapa el nombre, ¿verdad? Como un enemigo existencial. Y un actor que combinaba acciones, ambiciones militares, violaciones sistémicas de resoluciones de la ONU. La ONU venía generando eh, acciones para parar a Saddam Hussein. Pero también lo señaló con vínculos con el terrorismo. Y esto es importante porque recordemos que eso lo vamos a ver después, 20 años más tarde, ¿verdad? Con Maduro. Es una etiqueta importantísima porque ahí te conviertes en una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Sí, pero, Entonces, pero no dijeron, Trump no ha dicho que lo va a invadir, no, 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 sino no, lo que se dijo en Washington es exactamente todo lo contrario, que eso lo tiene. no, no, ya va, no, no llega a la invasión, pero tiene características que te van enmarcando. Entonces aquí el enemigo es claro y la amenaza es inminente. El enemigo es Hussein y su amenaza es que, bueno, tú tienes armas que al final no se comprobaron de destrucción masiva y una amenaza inminente. Y Estados Unidos nos puede esperar a la burocracia internacional que se ponga de acuerdo. Eso es básicamente lo que ocurre con Bush y toman la decisión. ¿Qué pasa ahora con Maduro? La administración Trump, en esa misma lógica, encontró un nuevo objetivo que dice Nicolás Maduro. Pero el terreno ha cambiado, como tú dices. No se trata ya de un Estado hostil convencional, sino un cabecilla de una organización criminal terrorista global. Esa es la etiqueta. Es una organización criminal terrorista global y tú eres el líder de esa organización. Eso es el cartel de los solos. Y eso lo hace el Departamento del Tesoro, en que lo designa como tal. Y eso es importante porque ese va a ser el marco jurídico. Y días más tarde, el Departamento de Justicia le eleva la recompensa y le pone $50 millones, que es la cifra más alta que hemos visto en términos de eso. Entonces, ¿qué ocurre? En Bagdad, las operaciones, las operaciones militares, la identificación del enemigo es la piedra angular de la estrategia en estas operaciones. ¿Ok? Porque en el 2003 fue descrito como un líder imprevisible, Saddam Hussein, que poseía armas de destrucción masiva, que había burlado inspecciones y acumulado poder militar en violación de los acuerdos internacionales de 2025. Y Maduro ahora es descrito en este año como un líder criminal que ha capturado el Estado venezolano para proteger y expandir la red de narcotráfico como alcance hemisférico. ¿Qué ocurre? Y ha Que la dicho organización, que el cartel de los soles, perdona que te interrumpa, estoy viendo que el Departamento de Justicia ha declarado
Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia. Y es cuando habla exactamente de que solamente Maduro le han cerrado Condado. las cuentas, no sé qué, hasta 700 millones de dólares. Es que algo increíble, se han robado, solamente Maduro, 700 millones de dólares. Es que los 30 años que es la pena máxima es muy poco para este tipo de elementos, como para el ministro de la Defensa, que supongo que veremos algún día en cadena cómo lo degradan públicamente. Totalmente. ¿Qué ocurre? Aquí la fiscal, Pam Bond, o Pamela, Pam es el nombre corto, da dos elementos importantes. Ese es uno, los activos congelados, 700 millones. Y el otro es que de las 30 toneladas capturadas, 7 toneladas pertenecen al cartel de los soles. Le dicen que a Maduro, pero es como él en la cabeza, Mm. pertenece al cartel. O sea, determinaron que de esas 30, 7 son de Maduro. ¿Cómo puedes tú obtener eso? Con inteligencia, por supuesto. O sea, hay alguien que aquí está dando información. ¿En qué sentido? Para poder decir, en eso que hemos capturado, esos son envíos del cartel de la organización de Maduro, y aquí están activos, porque sabemos que no están a nombre de él, están a nombre de Testaferro. Estos son activos asociados a Maduro a través de esta gente. Eso se logra a través de inteligencia y de información y, por supuesto, de las investigaciones que está haciendo el sistema de justicia, la fiscalía. Entonces, aquí ese elemento es clave para ir encerrando a Maduro y irlo cercando. O sea, ahí hay una señal directa que le está mandando la justicia de los Estados Unidos a Maduro en términos de que sí te tenemos los pelos en la mano. O sea, no es que nosotros estamos creando una narrativa, no. Además, sabemos dónde está. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en la estrategia de Bush para volver a entrar, se aplicó la doctrina preventiva, actuar antes de que al adversario, que era Saddam, tenga la oportunidad de infligir daño. En la administración Trump, en cambio, ha optado por un modelo más adaptado al siglo XXI, cuando el objetivo es una cabeza de una organización criminal terrorista y no un Estado formal. ¿Qué hace? Recuadra lo que estamos hablando, el marco legal, lo designa al cartel de los soles como una organización terrorista global, ¿verdad? Y ese elemento es importante. Genera una máxima presión económica y judicial con las acusaciones penales, y ahí entran los 700 millones, sanciones financieras globales y congelamiento de los activos. Y hace incentivos asimétricos. ¿En qué sentido? La recompensa de los 50 millones de dólares, que funciona como un efecto multiplicador de riesgo interno para los círculos que protegen a Maduro. Pero también recordemos que generó, y eso salió en el New York Times la semana pasada, al Pentágono los escenarios necesarios para actuar en caso de ser necesario. O sea que utiliza las opciones de fuerza limitada para hacer acciones quirúrgicas, no una invasión. En Venezuela no está planteado una invasión como ocurrió en Panamá y como ocurrió en, ¿cómo se llama?, Irak. O sea, aquí es básicamente asfixiar a todos los canales de financiamiento y de acción que tiene ese cartel. Es la estrategia que está usando hoy, ¿verdad?, el gobierno de Trump. Y también lo trata como un jefe que no es legítimo en el poder, sino un capo, un líder de una organización terrorista, porque no goza de impunidad al no ser un jefe de Estado. Y ese mensaje también es importante del secretario Rubio cuando lo dijo, porque ese es un mensaje para alto mando militar. ¿En qué sentido? En que al no tener Maduro la legitimidad y la inmunidad, cualquier acto contra Maduro es reconocido por los Estados Unidos como un acto para restituir la constitución, porque recordemos que en Venezuela la situación es mucho más potable, porque existe un presidente electo, o sea que se puede sacar a Maduro con acción militar por parte de los venezolanos y restituir el orden constitucional al reconocer
la elección del 28 de julio. Sí, pero todas estas declaraciones de los altos personeros no solamente van para el generalato venezolano, sino también para el propio pueblo norteamericano. Y están preparando al pueblo norteamericano, evidentemente, diciéndole qué pasa en Venezuela y quién es Maduro y su banda, ¿o no? Tú acabas de dar un elemento adicional en el contexto interno. Eso es totalmente cierto, porque este es un país que se mueve también dentro de la opinión pública estadounidense. Y aquí recordemos que esto afecta los ciclos electorales. Sabemos que el próximo año hay una elección de medio término y el ciudadano promedio no sabe dónde está Venezuela, no tiene esa información. Entonces, comúnmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que se está creando, como tú también lo dices, educando al pueblo estadounidense en términos de la amenaza, porque lo asocian. Recordemos que también lo dijo la fiscal, que esa cocaína viene mezclada con fentanil. Y el fentanil ha creado más de 100.000 muertos en los últimos 2 años. Cuando derrumbaron las Torres Gemelas fueron apenas 3.000. En la guerra de Vietnam morían 50.000. Entonces aquí hay un cargo, es una educación por eso, que esto es una amenaza mucho mayor que lo que fue la guerra de Vietnam en términos de muertos y lo que fue la caída de las Torres Gemelas. Entonces, eso tiene una carga también de ir creando esa opinión pública interna para generar las acciones necesarias en términos de actuar si fuese el caso necesario en Venezuela. Hace unas horas atrás amanecimos leyendo el titular en toda la prensa de el seguimiento aéreo constante ahora del sur del Caribe contra la droga. ¿Qué significa el sur del Caribe? El sur del Caribe es Venezuela y Colombia, por la droga, quiero decir. ¿Ok? Eso no es importante también. Sí, porque ¿qué ocurre? Venezuela es el paso de la droga de todo lo que es el sur de Venezuela con Colombia, ¿verdad? Que es donde están los laboratorios y llega la pasta. Entonces, ¿qué pasa? Salen por las pistas, ¿verdad? Que están en Apure, todas estas clandestinas, y Pero que también sale por salen, el delta del Orinoco. ya, pero esa es la que van hacia Europa. Europa. Pero la que viene hacia Estados Unidos, salen por ahí porque vienen a Centroamérica. O sea, entran por Honduras, México, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí lo que están haciendo es mandando la señal diciendo, en vista que los radares en Venezuela no detectan estos tipos de vuelos porque le dan los códigos para que puedan pasar, ellos están generando la vigilancia. Nosotros estamos vigilando entonces con el desplazamiento esto del Comando Sur a tener fuerza aérea y embarcaciones, ¿verdad? No para invadir, porque no es para invadir, voy a insistir, es para vigilar los espacios aéreos y por la parte acuática. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué ocurre con esto? Esto obliga a los carteles de la droga o a esta organización terrorista a tener que buscar otras rutas. Tendrían que salir por el Pacífico o tendrían que salir, como dices tú, por el Delta con mayor fuerza, que ahí tienen los Estados Unidos a Guyana para poder actuar en ese frente. ¿Qué ocurre? Que al no salir por Pero Venezuela, Guyana siempre ha sido de izquierda y siempre ha sido la protegida de Fidel Castro contra Venezuela, por cierto, en la lucha del Esequibo. sí, pero en Guyana está hoy Exxon, recordemos, que es el gran Sí, pleito que tiene Maduro con Guyana por la explotación de las aguas profundas en el mar, ¿verdad? Que hay petróleo. Y ahí Exxon viene jugando un rol importante y por eso hay un conflicto hoy entre el régimen de Maduro con el gobierno de Guyana. Y ha habido las amenazas de, sí. de posicionarse sobre el Esequibo. Pero entonces ahí hay presencia en términos de posible coordinación naval para salir por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo que busque básicamente es que al no salir por Venezuela, esa droga no genera recursos para Maduro.
Pues si sale por el Pacífico, que es la otra zona donde Colombia puede sacar la droga para el norte, para acá, para Estados Unidos, no sería unos ingresos ilícitos para el régimen de Maduro, que es lo que persigue esta estrategia. Esta estrategia lo que busca es estrangular a Maduro en términos de ingresos ilícitos, porque si sabemos y vimos que con la licencia de Chevron lo que le está entregando es producto, no le está entregando cash lícito, y él tiene que vender eso en el mercado negro, en China, que por lo tanto tiene menos recursos y le está generando dificultades y para que no puedan seguir sacando la droga por el mar o el sur del Caribe, como lo dijiste tú, ¿verdad? O el mar Caribe para nosotros en el norte, va a tener cada vez menos recursos y eso genera en las mafias generalmente tensiones. Ahora, tú como subtítulo de tu trabajo, cuando Washington señala al enemigo, pones, cuando un líder cruza la línea y se convierte en enemigo para la seguridad nacional de Estados Unidos, su desenlace está sellado. La única incógnita es cómo y cuándo caerá. Ok, Ok, ¿qué pasa? pero Si lo aparte de vimos, lo que está haciendo Estados Unidos, ahogando al régimen de Maduro y al generalato, ok, ¿qué más puede hacer? ok, Porque tú hablas de que no hay intervención. ok. ¿Qué ocurre? Lo vimos en Saddam Hussein. Okay. A él le dieron 48 horas, no las aprovechó para negociar y sabemos su destino final. No estoy diciendo que es el que lo va a pasar. No. Maduro tendría en este momento cuatro opciones después de esto, porque aquí no es una cuestión de que van a intervenir, no, no. Aquí es una cuestión de cómo Maduro quiere salir de ahí, del poder. Él tiene, la primera es ser arrestado, que él se atrinche, diga, bueno, como hizo Saddam Hussein y como hizo Noriega, que me vengan a buscar. Bueno, está bien. Él se atrinchera y la opción ahí más alta es una operación con fuerzas especiales. No tiene que ser Estados Unidos, pueden ser privadas. Y lo extraen y termina aquí ante la justicia, que fue lo que dijo la fiscal. Al final vas a terminar ante los Estados Unidos. Ese puede ser un escenario. El otro escenario que tiene, como decimos popularmente, que deja el pelero, la fuga. O sea, se va, dice, bueno, no voy a seguir aquí, y hace lo que hizo Assad, ¿verdad? El de Siria, se va a Moscú, y Putin lo recibe, y deja el calendario en Venezuela. Puede ir a Turquía, puede ir a los Emiratos, puede ir, ¿verdad? Él se fue. Como hizo en el 58 Pérez Jiménez. Exactamente, ese es el ejemplo venezolano. ¿Okay? El otro que tiene, otro escenario, vamos, ya llevamos dos, tercero, es que internamente, en vista de su debilidad, las fuerzas internas dentro del cartel se pelean por ocupar esa posición. Se llama el colapso interno. Una ruptura del aparato de seguridad y la pérdida del control de la red. Y hay enfrentamiento entre bandas. Y él ahí, por supuesto, si hay un enfrentamiento y él es desplazado, él no estaría en el escenario de seguir en el frente. Y el último, que sí tiene todavía, muy pequeño, pero lo tiene, el de menos probabilidad, es la negociación condicionada. Que él llame y le diga a Putin, estoy poniendo a Putin porque, bueno, sabemos que tiene conversaciones con Trump, y le diga, hagamos una salida pactada a cambio de garantías personales. O sea, que se le aseguren a él, ¿verdad? Llevarse su dinero, un poco lo que siempre se le ha planteado que no ha querido tomar, de tener una transición, pactar esa negociación. Esa la tiene todavía. Ok, pero él tiene, Porque a él, para él renunciar pues, a la dirigencia de la narcotiranía, tiene gente que no le conviene para nada que se caiga el régimen, pero para nada. Y va a luchar patria o muerte, según ellos, que es los narcotraficantes. Eso incluye a los dos grupos terroristas colombianos apoderados de buena parte de los Estados Unidos. No le conviene para nada, o cada vez menos, por cierto, porque cada vez menos puede chulear a Venezuela porque no tiene ya recursos para hacer chuleada con gran gusto el régimen cubano. Ellos no les interesa para nada. A lo mejor Rusia puede porque ahí le queda Cuba,
A lo mejor China, que está medio molesta porque parece ser que no le pagan, que le den un platal, no le importa, ¿no? A cambio de algo. Pero a los narcotraficantes y a los grupos terroristas colombianos, claro que no le conviene que caiga Maduro y que caiga el narcoterrorismo y lo van a luchar. Y pueden hasta matar, digo yo, asesinar o ajusticiar a Maduro y su gente. Es Sí, ese terrible. es el escenario de que Maduro tiene de mayor riesgo, ¿no? Como son organizaciones criminales, narco, la lealtad es lo que te sostiene para tener vida. En el momento en que te ven traicionando, tu cabeza está en juego. Y aquí, en esa negociación es donde necesita los mayores puentes de plata para poder tener una salida y no sea él sacrificado como lo acabas de plantear. Porque es cierto, él, ante todo ese negocio ilícito que ocurre en la frontera con el ELN y con la FARC disidente, ellos tienen dominio de ese territorio. Es un territorio que está distante de Caracas, aunque hay elementos de ellos que están en Caracas, ¿verdad? En la capital. Pero esto, cuando sucede este tipo de negociaciones, generalmente no es a nivel muy alto, con mucho secreto, precisamente para evitar eso. En el momento que te das cuenta, ya está todo y no sucede. Sí quedarían esas fuerzas irregulares que va a tener que manejar un gobierno de transición, porque, como lo señalas, tienen mucha presencia en esa zona de la frontera con Colombia, estas organizaciones, y el negocio genera mucho dinero. Es un negocio que está generando alrededor de unos 8.000, 9.000 millones de dólares al año, ¿verdad? Que es un dinero que es necesario. Y por eso se mueven todos los factores conexos a ese negocio. Petro salió con su declaración diciendo que las Fuerzas Unidas llamó al pensamiento bolivariano, al sueño bolivariano, de Cómo que tenemos destruyen, unidad. cómo utilizan el pasado. Y a gente, héroes que ya no pueden responder porque están muertos hace mucho tiempo. ¿No? Pero utilizan Así el en todos ideario, los ¿no? países, por cierto, en todos los países hacen lo mismo. Sí. Es la misma, los mismos pasos que yo no entiendo por qué los luchadores democráticos, cuando lleguen al poder, no se dan cuenta de todo eso y por eso terminan desapareciendo presos o en el exilio. Así es. Vemos que como está conectado con los carteles de México, que fueron señalados también como organización terrorista, entonces vemos como Claudia Sheinbaum, la presidenta, dijo, no, no vamos a permitir que entre los Estados Unidos, pero es que aquí no se está planteando una invasión, tampoco. Son, recordemos, operaciones especiales. Y entonces, ¿qué hace la presidenta Sheinbaum? Le entregó ayer 26 cabezas de grupos narcotraficantes para tranquilizar. Pero Antonio, vamos a estar claros. ¿Tú piensas en algún momento que tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de México, por citarte dos, no están al servicio e involucrados con el narcotráfico? No, Totalmente. no que se hacen los locos, No, sino no, no, son organizaciones, yo estoy de acuerdo contigo, son organizaciones criminales, pero ante la amenaza de Estados Unidos de haberlos declarado organizaciones terroristas globales, tienen que protegerse en términos, en el caso de México, tiene vinculación con el narcotráfico, ¿ok? Con las organizaciones, porque eso sucedió con AMLO, con López Obrador. Abrazos, no balazos. Entonces le permitió, es más, los jueces se eligen por voto popular en las regiones que controlan, en México, que controla los carteles, ganaron, administran la justicia a pero lo ellos. mismo pasa en Venezuela, en las elecciones, tanto regionales como nacionales. Hay pueblos completos controlados por el narcotráfico, Realmente. Y se donde imparte la inclusive las justicia, autoridades, ¿no? Las autoridades es son... correcto. Y la justicia es administrada por ellos, o sea, todo sucede ahí. Entonces, porque en el caso venezolano lo que pasó es que el narcotráfico creó el Estado, o sea, hay un Estado que dejó de funcionar en la transición esa que hubo de Hugo Chávez a Maduro, que se venía gestando con Hugo Chávez. Es,
es la organización criminal la que domina el Estado. Entonces, por eso es que Estados Unidos determina, no podemos, porque aquí no estamos enfrentando una organización solamente el narcotráfico. Aquí estamos enfrentando una organización de narcotráfico que tomó forma, mutó como Estado. Y eso en México todavía no ha llegado. Y en Colombia las instituciones todavía funcionan. No ha llegado allí. El riesgo con Colombia es si repite el proyecto político en Colombia. Ahí sí podría. Pero lo está poco a poco repitiendo, igual que hizo Chávez, poco a poco. El primer año de Chávez, no, era una gran amplitud, fue hasta inclusive a Wall Street a tocar la campanita, a cerrar, que tocan a final del año. Su mejor amigo era Tony Blair, ¿no? Todo era mentira, son pasos que están dando. Ahora, yo te pregunto, tú insistes en que su desenlace está sellado. La única incógnita es cómo y cuándo durará. A eso, como analista político que eres, excelente, ¿cuál piensas que puede ser, poniéndote en los zapatos del narcotirano colombiano, Maduro, ¿cómo se llama? ¿Cuál crees tú que puede ser el Yo mejor he para hecho ese ejercicio, ¿verdad? Eh, y me pongo son los zapatos de Cilia Flores. ¿Por qué en Cilia Flores? Porque Cilia Flores tuvo dos sobrinos aquí, encausados por la justicia de los Estados Unidos, en la cárcel. Y ella sufrió mucho. y por algo lo soltaron? Ajá, ya va, pero ella siempre buscó. Lo que pasa con Maduro es que Maduro, si es traído ante la justicia de los Estados Unidos, como dijiste tú, no son 30 años, van a ser como el Chapo Guzmán, 50, 60, 80, porque no hay un jefe, porque cuando le pusieron la condición de 50 millones de dólares, él es la cabeza. O sea, yo, si estoy en Venezuela y formara parte hipotéticamente de esa organización, yo puedo negociar con la justicia de los Estados Unidos beneficios. Si yo traduzco eso en hechos en Venezuela, mira, Diosdado tiene opciones de negociar con la justicia de los Estados Unidos. Padrino López tiene opciones, porque hay una cabeza a quien yo puedo apuntar más arriba, que es lo que te da beneficio en el sistema judicial de los Estados Unidos. Entonces, hasta eso le pusieron a Maduro, porque él es el representante. Él no puede llegar aquí, no, yo hice esto porque me lo dijo Chávez. No, Chávez no existe ya. Tú eres el responsable. Lo que le pasó al Chapo, el Chapo no podía inculpar a más nadie, pero cuando le agarraron el hijo dijo, hable, porque no quería que el hijo le pasara los 20, 30 años que le iba a tocar, porque él sí puede señalar porque no era la cabeza de la organización. Entonces, y que es uno de los que está dando información sobre los vínculos con el cartel de los soles en Venezuela. Entonces, cuando yo me pongo los zapatos de Cilia, yo creo que Cilia tiene que estarle diciendo, busquemos una solución negociada, porque los otros no son escenarios que le permitan a Maduro mantenerse en él. El arresto termina aquí. La fuga, bueno, esa puede ser. Agarran el pelero y se van. Esa Pero podría ser. además puede ser la fuga negociada previamente en secreto. Sí, la fuga le Y queda. entonces lo van a buscar, supuestamente, y se fuga. Eso Se también. fuga. Ajá. Aparece como pasó, ha pasado con Assad, pasó con el afgano. Acuérdate cuando el afgano vio que venían avanzando los talibanes, agarró los millones en la maleta, agarró el helicóptero y se fue, ¿verdad? En el que estaba en ese momento en el Lo que poder. pasa también es que no importa dónde vaya, eso incluido Rusia, ¿no? Supongo que también incluido China, no importa un traidor tan grande porque hay tantos miles de millones de dólares de por medio, lo buscan para matar Sí, no tienes y paz. él O lo sea, sabe. estoy de acuerdo contigo. O sea, no va a vivir en paz. O sea, va a vivir en todo tiempo con mucho temor porque traicionó a la organización. Pero aquí tendría que buscar, por eso digo, pensé en Rusia por el marco de seguridad que maneja, de represión que maneja Putin. Si Putin sigue en el poder, que pareciera que va a seguir en el poder por un tiempo bastante largo, ¿verdad? Porque tiene muy controlada a Rusia. Yo creo que le da estabilidad, o sea, le puede Pero tú dar. no crees que la salida va a ser que lo van a arrestar. Un grupo, un comando.
Eso te estoy diciendo, esa es la primera que yo tengo. La primera es el arresto. Porque ¿qué otra? No tiene más salida y ese arresto no va para Estados Unidos y no sé cómo hacer para no matarlo, para que no Ajá. pueda matarlo. No, porque Porque te da, también allí arrestado lo pueden matar, como hemos bueno, sabido muy recientemente del pedófilo famoso que podría se suceder. ahorcó. Ajá. No, bueno, pero en el caso de Maduro podría suceder, está bien. Por eso que yo pienso es en Cilia, porque esa es la que él tiene más. La que él tiene más es venir a la justicia de los Estados Unidos con mayor opción, digo, más probabilidad. Entonces yo no veo a Cilia pensando que Maduro esté en una cárcel aquí de extrema seguridad, porque además lo van a mandar en una cárcel de extrema seguridad, porque a los sobrinos se los movieron de Nueva York a Florida como un acto humanitario para que pudieran asistir, pudieran visitarlo, las esposas y eso, en ese sentido. Pero a Maduro lo van a mandar a una cárcel de Más máxima bien por seguridad. un acuerdo que habrá dicho Chile y que habrá quedado con la justicia norteamericana para que le soltaran a los hijos. Debe haber sido algo muy importante. Recordemos que eso se negoció en los acuerdos de de Qatar, de México, donde Jorge Rodríguez pedía que para poder tener unas elecciones en Venezuela era necesario tener en libertad a los sobrinos, lo pedían como una condición, así como pidieron a Alex Saab, ¿verdad? Cuando Alex Saab, en la negociación de Alex Saab era que iban a dejar inscribir a María Corina Machado como candidata para las elecciones presidenciales, que después traicionaron, porque ahí hubo una lucha interna entre Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, que es el que negoció ese acuerdo, por supuesto, con el visto bueno de Maduro, porque Maduro quería que su testaferro no llegara al final, porque acuérdense que además lo sacaron sin juicio. O sea, él ni siquiera fue a juicio, que era importante porque ahí se iba a presentar las pruebas que tenía la fiscalía contra él. Entonces, eso fueron negociados en la administración Biden en una búsqueda por parte de Juan González, que estaba en ese momento en el Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, que pensaba que con Maduro, negociando a través de Jorge Rodríguez, podrían conseguir un cambio en Venezuela o una salida en Venezuela de una manera democrática por elección, cosa que demostró que realmente con ellos, bajo esa vía de negociación, no es posible porque ellos tienen secuestrado el país. ¿Crees que los norteamericanos se chupan el dedo y saben perfectamente que ellos no cumplen, no iban a cumplir nada de eso? Debe ser además a cambio de alguna información muy importante. Mira, eh, es cierto que ellos saben todo. O sea, a mí un amigo decía, mira, ahorita, los Estados Unidos tienen hoy una tecnología que le saben a Maduro el pulso, dónde está, qué come, porque la tecnología desde el punto de vista satelital y de escucha está tan desarrollada que ellos saben todo el movimiento porque ya está declarado como un objetivo de lo que Maduro está haciendo. Ok, nos queda menos de un minuto, perdón que te vuelva a interrumpir. Entonces, ¿tú crees que sucederá pronto? ¿Tú crees que ya la situación está tan grave dentro del generalato y las peleas y todo lo que está haciendo contra lo que han robado ellos, que se los están quitando, está acelerando todo como para que haya un cambio en el país? Las condiciones están creadas por los Estados Unidos. La decisión final depende de nosotros, los venezolanos. ¿Okay? Estados Unidos nos va a invadir como estamos hablando. Depende de nosotros. Aquí tenemos que tener eso claro. O sea, aquí el liderazgo de María Corina Machado, que es la que está conduciendo esta lucha, que es la que va a indicar el momento oportuno, cuándo va a ser, porque estas son coordinaciones internas. Pero sí, la premisa es Estados Unidos no va a invadir a Venezuela. Está creando todo lo necesario para que el pueblo venezolano y el Misión relato Imposible. Van a hacer lo que la serie Misión Imposible. es correcto. Bueno, gracias, Antonio de la Cruz, como siempre, bien interesante. Se nos acabó el tiempo. Muy